Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos nuevamente una ponente muy especial. Ella es Gabriele Walter. Estuvo ayer de cumpleaños y es para nosotros un honor que comparta con nosotros en sus fiestas y demás. Y bueno, Gabriel, quiero que tú nos cuentes qué regalo nos traes para el día de hoy. ¿Es conmigo? Sí. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, lo que quiero presentarles hoy es una investigación acerca del estrés continuado. Cuando hice esta investigación, en momento alguno me pasó por la cabeza vivir un año como este, pero esta investigación va acrescentar a todos que trabajan con la equinoterapia para solucionar el estrés causado por la pandemia. Vamos a iniciar ahora. ¿Dónde estamos? Acá. Sí. Un instante, abrimos. Sí. Bueno, el estrés continuado se refiere a todas las situaciones donde el estrés se torna algo diario, algo que está presente en la vida de las personas de una forma que no se puede escapar. Algo como puede ocurrir en situación de trabajo, como la policía, los profesores, algo que todos los días debemos enfrentar. Pero hoy tenemos el estrés continuado en toda la población del mundo todo. Bueno, vamos inicialmente a definir lo que es el estrés. El estrés es una defensa natural, de modo que no es algo malo que debemos evitar, algo que no podemos evitar. No es el estrés como lo entendemos hoy. Estrés debe sobrevivir, tenemos que tenerlo para iniciar algo todo el momento. Bueno, se refiere al estado generado por la percepción que provoca excitación emocional. Es la suma de respuestas físicas y mentales ocasionada por estímulos externos que nos permite superar determinadas exigencias del medio. Al decorrer de la charla van a entender que el estrés, como lo entendemos hoy, como algo doentio, no es lo que está acá. Bueno, otro termo importante en el estudio es el termo estresor o agotador, que indica lo evento que desencadea el estrés. Sí. No acontecimiento que necesitamos, que puede ser funcionales, pero si es doentio, vamos a tener algo disfuncional si no cumple su función de superación de la situación o la adaptación a ella. Bueno, para diferenciar lo que es doentio, lo que no es doentio, vamos a utilizar la definición de Shirley. El estrés bueno, que es algo que necesitamos para poder superar los desafíos de la vida. El estrés es el estrés positivo que podemos colocar como sendo um desafio, o desafio que necessitamos superar.
¿tá? Donde tenemos los medios para manejar la situación. Y podemos tener también el distrés, es la parte doentía de los test. Y ahora en delante, cuando hablo del estrés, estoy me refiriendo a lo distrés, una situación donde la exigencia es mejor de los medios para enfrentarla. El sentido actual negativo del desgaste físico y emocional. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos el distrés continuado? Vamos a ver acá esta imagen. Abajo tenemos el miedo y las creencias. Es algo que enfrentamos hoy, este año, el miedo de la muerte, el miedo de la enfermedad, el miedo del coronavirus. Y las creencias en situaciones que leemos todo el día en la internet, esto va a matarte, no puedes salir de la casa, no puedes hacer nada, vas a morir, todos van a morir. De modo que estas dos cosas van a crear el estrés. El estrés va a crear la ansiedad y la ansiedad va a crear todo este conjunto de enfermedades que podemos ver, la baja autoestima, el trauma, los abusos, la dependencia, la ausencia del control. Vamos a tener una serie de enfermedades dependiendo de este estrés. Lo que podemos ver es que ese estrés continuado puede llevarnos a problemas cardíacos. El infarto del miocardio aumenta 2,35% después de un episodio de rabia o durante un periodo de luto por la muerte sube hasta 14,3%. De la misma manera, estrés en los ambientes de abajo aumenta el peligro de episodios recurrentes de enfermedad coronaria. De modo que pueden ver que lo que estamos enfrentando hoy es muy peligroso para todos nosotros. Vamos a ver, tenemos varios tipos de estresores. El estresor traumático son un tipo especial de acontecimiento biográfico críticos de intensidad muy grande que ultrapasan la capacidad adaptativa del individuo. Los estresores crónicos, situaciones o condiciones que extienden periodo relativamente largo y traen experiencias repetitivas y crónicas de estrés. Y situaciones puntuales, o sea, inicio y fin, que traen consecuencias duradoras. Son estos estreses que podemos enfrentar, que son muy peligrosos y que estamos enfrentando en ese periodo. Otro que debemos tener en mente es la teoría de la adaptación, según la cual el organismo va a reaccionar frente a la percepción de un estresor con una reacción adaptativa, o sea, el organismo se adapta a una nueva situación para enfrentarla. Con esto tenemos una momentánea elevación de la resistencia del organismo. Después de toda la tensión debe seguir un estado de relajación. Bueno, lo que tenemos hoy es que estamos continuamente estresados sin los periodos de relajación para recuperación del organismo. Y con esto no tenemos descanso suficiente para mantener el equilibrio entre relajación y excitación para mantención de la salud. ¿Están consiguiendo acompañarme? Bueno, vamos.
El organismo expuesto continuamente a más estresores no logra volver a la etapa de relajación inicial, lo que a largo va a crear problemas de salud como problemas circulatorios. Esto va a ocurrir en 3 fases. Fase 1, reacción de alarme. La glándula hipófise libera una mayor cantidad del hormonio que actúa sobre las glándulas suprarrenales. Estas pasan a liberar más cortisol. El cortisol es el neurotransmisor de la rabia, de la tensión, de los estrés. Es algo que tenemos que tener, pero no en niveles altos ni continuados. Es necesario tener el cortisol para movernos, pero necesitamos absorberlo para poder relajar y preparar el organismo para una próxima descarga del cortisol. Estamos continuamente ligados en la televisión, escuchando el noticiario que dicen que todos van a morir, que no existe la vacuna, que no existe el remedio, no existe la medicina. Nuestro organismo está en estrés continuado, sin la relajación necesaria para la recuperación. El cortisol, por su vuelta, aumenta la ruptura de las proteínas de los músculos, de los huesos, del tejido linfático. Este proceso provoca un aumento del nivel de aminoácido en la sangre, y esto sirve al hígado para la producción de la glucosa, aumentando así el nivel de azúcar en la sangre. El diabetes, mucho de la diabetes tipo 2 es producido por el aumento continuado del cortisol. De modo que pueden ver que la gran mayoría de los diabéticos tienen una profesión de estrés o están en estrés continuado, de modo que pasa a liberar glucosa y la glucosa. Y puede llevar a un choque emocional. Otra consecuencia es la inhibición de la síntesis de la proteína, que hace la inhibición del sistema inmunológico. Bueno, con esto pueden entender que el estrés continuado va a disminuir nuestra inmunidad al ataque de los microbios, de los virus, de las bacterias. Estamos más sujetos a tener enfermedades porque estamos estresados. Fase 2. Etapa de resistencia. Se caracteriza por la secreción de la somatofina de los corticoides. Crea con el tiempo un aumento de las reacciones infecciosas. Fase 3. Etapa de agotamiento. No cesando la fuente de estrés, las glándulas suprarrenales van a se deformar y afecciones de adaptación pueden surgir. Hoy pusieron en el grupo algo muy interesante sobre el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Es real. Es realmente real. Si tienes los pensamientos negativos, estás mucho más sujeta a las enfermedades. El pensamiento positivo te da más inmunidad. Sí, es real que actualmente es difícil tener pensamientos positivos, pero es necesario. Bueno, no solo factores externos pueden actuar como estresores, pero también factores internos, con valores, objetivos. Si tienes un objetivo bueno a la frente, si tienes la esperanza a la frente, tu organismo va a reagir mucho más positivamente a los estrés. Bueno, ese modelo prevé dos procesos de juzgamiento. Juicio primario, modificaciones que exigen una adaptación del organismo para la mantención del bienestar. Son juzgadas en 3 aspectos:
irrelevante, positiva o negativa. Si te aparece una situación, automáticamente tu cerebro, tu cabeza va a jugar. Si es irrelevante, no haces nada. Si es positiva, lo aceptas como un desafío a ser superado. Si es negativa, liberas el cortisol. Si los acontecimientos son considerados irrelevantes o positivos, no ocurre ninguna reacción de estrés. Reacciones de adaptación son típicas de situaciones juzgadas negativas, nocivas o amenazadoras. Después tenemos el juicio secundario. Decidiste que es algo que tienes que tomar una actitud. Bueno, ahora vas a decidir qué elementos tienes, qué instrumental tienes para los medios disponibles, recursos para esta adaptación o para la solución del problema. Si la relación entre exigencia y medio fuera equilibrada, entonces la situación es vista como un desafío. Por tanto, un estrés positivo, que vas a enfrentarlo, vas a resolverlo, vas a tomar una actitud que se torna un eustrés. ¿Sí? Si los estresores son mirados como daño o pérdida, el individuo experimenta emociones de tristeza, disminución de autoestima o rabia, y son los estresores que son considerados los distrés. ¿Sí? Bueno, existe también la predisposición propia del individuo de la respuesta positiva o negativa a un estrés continuado. Si el estrés es necesario para un disturbio cualquier lo explote. Existen las personas que explotan con muy facilidad, liberan el cortisol altísimo con muy facilidad. Es algo que viene de una predisposición natural del individuo, pero debe aprender a controlar esto de una forma automática, de modo que no es el pensamiento, el raciocinio, es el aprendizaje del organismo de poder lidiar con lo estrés y lo cortisol. Con esto va a crear resiliencia, o sea, capacidad del individuo de resistir a lo estrés. Cuando los síntomas de los estrés persisten por un largo espacio de tiempo, pueden ocurrir sentimientos de evasión, unidos a la ansiedad y depresión. Estamos vivenciando esto, al menos aquí en Brasil, lo estamos vivenciando mucho, de las personas que están negando lo que está ocurriendo, o están entrando en depresión, o están entrando en una ansiedad muy grande. Y los mecanismos de defensa pasan a no responder de forma eficaz, aumentando la posibilidad de ocurrencia de enfermedad, especialmente las cardiovasculares. Los hospitales están con muchas personas con infarto del miocardio, con problemas vasculares serios. No solo el COVID que está en los hospitales. Las reacciones corporales, de acuerdo con las situaciones estresoras, puede ser fuga, que aumenta la adrenalina, lucha, aumenta la noradrenalina, testosterona, depresión, que aumenta del cortisol y la disminución de testosterona. Pueden ver que el cortisol está muy ligado a la depresión. El tratamiento para el estrés consiste en 3 abordajes: administrar los estresores, aumentar la resistencia a los estresores y cambiar la forma como se enfrenta al estresor. En este momento que la equinoterapia va a poder actuar de una forma muy grande, porque cambia la forma como se enfrenta al estresor. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, vamos a estudiar un poco
las estructuras cerebrales. El cerúleo, la estructura cerebral de mayor densidad de neurones que liberan la noradrenalina. Y su papel es fundamental, ¿no?, en el desencadeamiento de las respuestas a los estrés, las reacciones de fuga y aprehensión y intensidad de muchos síntomas de crisis de abstinencia. Las crisis de abstinencia no vamos a abordar hoy, pero sigue el mismo camino de lo estrés continuado. El cerúleo también es fundamental para la fisiología del sueño. Del cerebro humano está una masa cinzenta central. Bueno, vamos a pasar un poco a largo de esto, que es muy la neuroanatomía, pero la significancia de la noradrenalina, también la epinefrina, que causa el efecto relacionado al estrés físico, mental y aumenta el latido cardíaco. Acá está lo efecto que va a tornar el músculo cardíaco muy fácil de experimentar la malaltia. Bueno, acá tenemos el núcleo accumbens, que también es muy importante porque libera, regula la dopamina, la serotonina, el glutamato, que va a ser necesario para podermos trabajar adecuadamente en la equinoterapia. Vamos a ver en la estructura cerebral lo que la dopamina hace. Permite el aprendizaje por repetición. Es muy importante esto, porque es justamente esto que vamos a hacer en la equinoterapia, educar el organismo a liberación de la dopamina, que va a proporcionar también la liberación de la serotonina, que es necesaria para la relajación. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Tenemos el cortisol y tenemos la serotonina. Normalmente, cuando el organismo está sadio, está bien, tenemos la serotonina y el cortisol se alternando a lo largo del día. Cuando necesitamos algo de forma emergencial, liberamos cortisol. Cuando sanamos esa emergencia, liberamos la serotonina y tenemos el periodo de reposo. Esto que tenemos que alcanzar en la equinoterapia. ¿Sí? Bueno, lo que interfiere acá. Tenemos la adrenalina, endorfina, la beta-endorfina, que inicialmente va a liberar el cortisol. Una vez resolvida la situación, vamos a liberar la serotonina. En otro momento tenemos la dopamina, noradrenalina y oxitocina, que van a proporcionar la liberación de la serotonina. Esto tenemos que poner de una forma correcta. La dopamina la podemos ver en la cintilografía en el cerebro. El cerebro normal, tenemos la dopamina adecuada. Una persona es la parte roja, sí, creo que es roja. Los niveles altos de dopamina, el placer, intereses normales. En lo amarillo tenemos niveles medios de dopamina y vemos la alteración que va a ocurrir en el cerebro de acuerdo con algunas circunstancias. Lo que ocurre en el estrés continuado es algo semejante con el cerebro usuarios de la cocaína. Por tanto, tenemos mucho bajo nivel de dopamina. Bueno, hasta acá. ¿Me acompañan? Bueno, y vamos para la equinoterapia. Bueno, lo que tenemos que tener
en vista el coping, la capacidad de adaptación, los procesos de juzgamiento, el juicio primario, juzgar la importancia del evento, el juicio secundario, el juzgamiento de los medios disponibles. ¿Sí? Con esto que vamos a trabajar. Bueno, el trabajo con el horsemanship va a ser una adecuada irrigación del cerullo, el núcleo accumbens, facilitando la liberación de la noradrenalina, dopamina y oxitocina. Va a ayudar el discernimiento de la importancia del estímulo, lo juicio primario. Va a promover el aprendizaje de los medios adaptativos, o sea, el juicio secundario. Esta es una situación que trabajamos. Lo que la persona tiene que hacer, su desafío es emparejar dos caballos que están en libertad, utilizando solamente su cuerpo o su voz. No tiene otro medio para hacerlo. Por tanto, tenemos un desafío que va a proporcionar un nivel de cortisol alto. Tiene que jugar cómo lo hacer. Una vez descubierto cómo lo hace, el nivel de cortisol baja y libera la serotonina. Una otra situación que tenemos es el trabajo con un caballo libertad en un ambiente más abierto. También tiene que utilizar su cuerpo para hacerlo caballo obedecerle. Es un nivel más alto de cortisol y donde tiene que descubrir cómo lo va a hacer. Tenemos una otra situación de horsemanship, es el trabajo por detrás del caballo. Si tienes la persona que no está acostumbrada con el caballo, tiene miedo de ponerse atrás del caballo. Obviamente utilizamos caballos totalmente entrenados para esto. Jamás un caballo que va a levantarlo el pie. Pero la persona tiene que buscar en sí el coraje de hacerlo. Una vez que busque el coraje, libera la dopamina, mira la fase de esta chica, está totalmente confortable y se está sintiendo bien haciendo este ejercicio. Un otro ejercicio que podemos hacer es algo así, en grupos, montado con la montura, sin la montura, con apoyo lateral, sin apoyo lateral. Podemos crear situaciones más estresantes o menos estresantes. Una vez creado el estrés, vamos a crear la relajación. ¿Cómo se hace esto? Con ejercicios también de horsemanship, la alimentación, la sibilación, el toque con las manos. Va a ofrecer informaciones muy confortables, muy placerosas, que permiten el relajamiento. Escuchar un caballo comiendo es extremadamente relajante. Cepillando un caballo se libera el feromonio, que es muy semejante al feromonio humano, de modo que libera la oxitocina. Con el toque se siente el calor del caballo, que su calor externo es muy semejante al calor interno del cuerpo humano. Por tanto, crea una situación muy confortable de relajamiento. Otra situación que podemos ver es el abrazar, estar quieto, mirar. Todo esto proporciona situaciones de relajamiento. Bueno, la idea es crear olas de picos de excitación
y relajamiento, picos de excitación, relajamiento, de modo que el cuerpo aprenda a encarar los estrés y enseguida relajarse. Estrés y relajamiento. Bueno, vamos a la pesquisa, a la investigación que fue hecha. Fueron 2 años de trabajo pesquisando si realmente la equinoterapia es eficaz en ese trabajo con los estrés. Creamos 3 grupos, un grupo control, un grupo comparativo y un grupo de atención con la equinoterapia. En la muestra inicial fueron 100 individuos. Optamos por los profesores de la enseñanza básica, que es los profesores que se estresan mucho acá. Creo que en todo el mundo es el momento más estresante para estos profesores. Fueron 100 individuos para posibilitar los descartes. Bueno, el primer descarte, individuos arriba de 40 años de edad. Porque arriba de 40 años de edad, probablemente porque hoy ya están mucho estresados o porque ya adquieren tanta resiliencia que no se estresan más. Necesitamos una muestra de personas que se estresan. Individuos con molestia circulatoria persistente, uso de medicación continuada, fumantes, usuarios de drogas diversas, y el resultado obtivemos 75 voluntarios aptos. El segundo descarte, levando en consideración el nivel normal de cortisol, que fue hecho con la medición sanguínea entre las 7 y las 9 horas de la mañana. El nivel normal es 5.4 a 25 miligramos por decilitro. Fueron recolectadas muestras sanguíneas de todos los 75 voluntarios, hecho el descarte de los individuos que presentaban un índice superior a 35 miligramos por decilitro. De modo que resultaron 62 voluntarios aptos, donde 2 fueron apartados por sorteo para tenermos un grupo de 60 personas y poder ter 3 grupos de 20 individuos. Bueno, por sorteo randomizado, obtivemos un grupo de 20 personas, fueron separados en 3 grupos. El sorteo fue hecho por una persona no involucrada envuelta en la pesquisa. Después, estos grupos fueron normalmente por sorteo, cada grupo recibió una distribución distinta. Grupo 1, controle, sin atribución de tarea específica, debiendo continuar el día normal, el día a día normal sin nada diferente. Grupo 2, comparativo, recibió la tarea de caminar 45 minutos, siempre a los sábados, en el periodo de la mañana, en grupos de 5 elementos, acompañados por un educador físico. La importancia del educador físico es que no corran, que no se paren. 45 minutos caminando. El grupo 3 es el grupo de estudio que pasó a ser asistido también a los sábados en periodo matutino por el método de la equinoterapia con duración de 45 minutos cada subgrupo de 5 personas. De modo que tenemos el mismo número de individuos, el mismo tiempo de atención. Para cada subgrupo fueron designados 3 caballos aptos, treinados para diversas funciones, siempre acompañados por el equipo de equinoterapia.
Los espacios físicos, arena rectangular, la arena circular, estábulos, arena adyacente y los piquetes. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Las mediciones del índice sanguíneo del cortisol. A cada 60 días, todos los 60 individuos, siempre entre lunes y martes, en el periodo matinal entre las 7 y las 9 horas, a cada 60 días durante 12 meses. Fue previsto un intervalo de las actividades en la penúltima y última medición de 60 días para verificación de la persistencia de los índices de la interrupción. Porque si pensó en esto, si continuamos la intervención y obtenemos con la intervención un resultado positivo, en algún momento estos individuos tienen que parar de hacer las intervenciones y volver a su día a día normal. Y es importante que el organismo demuestre que ha aprendido algo con las intervenciones y por tanto mantenga el nivel alcanzado. Bueno, la primera medición, como esperado, tenemos el grupo 1, que es el grupo que no hace nada, el grupo 2 que camina, el grupo 3 que va a la equinoterapia. Obtivemos en todos los grupos una media entre todos ellos de 33 miligramos por decilitro de cortisol. ¿Sí? Bueno, vamos a 60 días después, tenemos esto, donde se puede ver que el grupo 2 y el grupo 3 bajó el cortisol significativamente, el grupo 1, como esperado, no se movió. Sí, bueno, más 60 días, el grupo 3 se movió más. Por tanto, en este momento ya podemos sospechar que la equinoterapia es más eficaz que simplesmente caminar. Todo movimiento físico proporciona una reabsorción del cortisol, baja el nivel de cortisol, por tanto, el movimiento físico sí era esperado que se mostrase efectivo, pero la equinoterapia se mostró más efectiva. Bueno, después uno más y se destacó más. El próximo, asustadoramente más. El grupo que camina demuestra que el ejercicio físico sí tiene resultados, pero la equinoterapia tiene algo que funciona mejor. Bueno, ahora vamos al intervalo. Intervalo de 60 días, donde todos están en su actividad diaria normal. Él tiene el compromiso firmado que no van a caminar, no van a hacer nada que estaban haciendo en los grupos. Todos vuelven a su vida normal. 60 días. Después de 60 días tenemos esto. El tercer grupo, que está en la equinoterapia, manteve su resultado. El grupo 2 no volvió a 0, pero volvió un poco al negativo. Tenemos más cortisol en el grupo 2. Grupo 1 mantuvo su cortisol altísimo. Grupo 2 volvió a aumentar el cortisol. El grupo 3 volvió un poquitito solamente el nivel de cortisol. Bueno, después de la investigación no se puede simplemente abandonar las personas, se dio algo a hacer para mantener el nivel bueno. El grupo 1
que pase a caminar al menos una vuelta por semana, de preferencia a la mañana en grupo. El grupo 2 que vuelve a caminar, si posible, el mismo grupo del inicio. El grupo 3 que inicia el paseo para hacer la manutención de lo logrado. Bueno, y el sitio de la pesquisa fue la fundación con el apoyo de la universidad. Es esto. Está abierta a preguntas, por favor. La primera cuestión que quiero colocar a ustedes es por qué el caminar fue bueno, pero no mantuve su índice de baja del cortisol. Y la equinoterapia manteve. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Que piensen un poco al respecto. Bueno, el ejercicio físico baja el cortisol, pero la equinoterapia baja el cortisol, enseña el organismo a cómo reaccionar frente al cortisol. ¿Sí? Por tanto, es un enseñamiento que la persona tiene para sí, para el resto de la vida. Aprendió cómo lidar con el estrés, de modo que puede tornar el estrés negativo en estrés positivo. Es un aprendizaje que no es en la cabeza, es en el organismo. La liberación correcta de los neurotransmisores. Bueno, es esto. Ok, Gabriel, muchas gracias. Gabriele, antes de dar inicio a las preguntas, quiero que nos cuentes dónde estás. Solamente pido, escriban. Mi Tranquila, español no es tan bueno. acá tenemos al traductor oficial que es Pablo, él nos va a ayudar, que muy amablemente lo hace. Pero antes de eso, cuéntanos dónde estás ubicada, qué estás haciendo, cuáles son tus redes sociales, tus contactos. ¿Cómo? Para que nos cuentes tus contactos, dónde te pueden ubicar las personas. Sí. Bueno, WhatsApp es el más fácil. Tú lo tienes, puedes compartir con todos. No es difícil. El WhatsApp es el medio más simple. El otro medio es el email, es alejandrocg@gmail.com. Okay, también lo tienes. Tú tienes todos mis contactos, lo puedes compartir. Ok, perfecto. Otra pregunta, Gabriele, antes. ¿Puedo compartir esta presentación? ¿Se la puedo enviar a las personas que están acá, que me contacten, que me escriban? Sí. Te mando como envié las otras. Yo ya la tengo. PDF y te mando. Yo ya lo tengo en PDF. Entonces, quienes deseen me pueden escribir al WhatsApp y les puedo enviar ahí en esa la presentación, ¿vale? Sí, entonces, yo quiero en español, por me favor. Escriben en el WhatsApp, por favor, y ahí les envío. Entonces, vamos ahora con las preguntas. Yo tengo una pregunta, Gabriele. Pablo, ¿nos colaboras? Sí, claro. Entonces, Gabriele, la pregunta que yo tengo y te va a traducir más rápido, Pablo, es el grupo control durante 300 días no tuvo ningún cambio, es decir, no hicieron ninguna actividad diferente para que hubiera algún, no sé, es decir, me llama mucho la atención en ese indicador. Gracias, Pablo. Ele pergunta se o grupo das 300 pessoas não tive alguma mudança no período que foi evaluado.
Desculpa, continue, não entendi. Um pouco mais alto, por favor, mais devagar. ¿Você me consigue escutar? Sim, 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 sim. Bom, ele pergunta se o grupo das 300 pessoas No, tiven... Pablo, no de las 300 personas. El grupo No, control 60. durante 300 días. Ah, Sim. ok. O grupo dos 300 dias, se não teve alguma mudança. El grupo control. Ujú. Não, não, O não, grupo não, 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 não. Não se pode cambiar nada en nenhum de los grupos. Tenemos el contacto de los voluntarios, que, de modo que todos que concordaram em hacer la investigación se comprometeram a não cambiar, no salir, no cambiar nada. ¿Sí? Ok. ¿Era esto? Sí, pero me sorprende es que no haya habido ningún cambio en los resultados de ese grupo, del grupo control, siempre se mantuvo igual. Não, não cambiou nada. Não cambiou, não cambiou. Porque não cambiou sua vida. Continuaram, se mantiveram com as classes, com os testes das classes, não cambiou nada. Ok, muchas gracias. Ahora quien desee participar a través de alguna pregunta la pueden escribir si quieren en el chat o la pueden mencionar y Pablo nos colabora. Deixa eu ver aqui o chat, vamos lá. Adelante, Francisco. Buenas tardes, Ignacio. Sí, Alejandro, yo tengo una pregunta un poquito relacionada con lo que tú decías. Si no cambió nada, ¿qué nos representa el hecho de que no haya cambiado nada? O sea, ¿es el vivir de lo clásico, del clásica persona que no tiene estrés? ¿O cómo? Pablo? Pablito! Pablo. Tudo bem, estou aqui. Ele continua perguntando, fazendo questão da pergunta de Alejandro. Ele não consegue entender como, na realidade, que significa essa não mudança, isso que não mudou nada. Mantiveram todos os 60 foram controlados a nível de cortisol. O cortisol do grupo 1 não cambiou. Sí, pero no sé si queda bien clara la pregunta, Alejandro. ¿No cambió porque son gente común y corriente que no tenía estrés? Porque se supone que si la quimioterapia lo va a cambiar, es porque hay alguien que tiene estrés. Entonces, si esos tenían todos, estrés, ¿no? Mira, todos continuaron a ministrar las clases, por tanto, el nivel de estrés debería ser alto en todos. Ya. El grupo 1, el control, no caminaba y no hacía la equinoterapia. Ya, sí, correcto. ¿Sí? Y todos ellos, a cada 60 días, se medía el nivel de cortisol. Los que caminaban bajaron el cortisol un poco. Los que hacían la equinoterapia bajaron mucho el cortisol. ¿Ahora está claro? Sí, claro, gracias. Pablo, de María Eugenia Echegui, hay una pregunta en el chat para que nos colabores. A ver, si me la puedes leer porque no consigo verla. Dice, la diferencia entre el control del cortisol por la actividad física y la equinoterapia, ¿cree que puede estar relacionada por el contacto y el vínculo entre dos seres vivos? Sí, también. Pero las actividades fueron de tal forma que se hacen las olas entre el estrés, el descanso, de modo que el organismo pueda aprender cómo controlar el estrés. ¿Sí? Está muy bien explicado.
Sí, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, quiera participar a través de algún comentario? Está acá mirando. Otra vez, Alejandro. Adelante, Francisco. Perdón, es que hablábamos de las personas que no caminaron y no hicieron nada. Yo entiendo perfectamente que el hecho de no hacer nada, el medio nos involucra con todos los negativos que hay alrededor. Con Perdón, te todo explico algo, te quiero explicar de pronto algo que te Sí. puede solucionar la pregunta porque viene un poco alineada con lo anterior, y es que para seleccionar esas personas de esa investigación, todas sufrían de estrés. Así Tenían es. niveles altos Sí, de sí, sí. estrés. Entonces lo que se hizo fue Todos. un análisis donde se tomaron al azar 20 según una prueba que hicieron, después otros 20 y así cuadraron cada grupo. Entonces, de esa forma, el grupo control era que tenían niveles de estrés altos y las demás personas tuvieron un tratamiento, digamos, a través de la equinoterapia, y los otros, que fue el grupo número 2, ellos solamente hicieron algunas caminatas, por así decirlo, que por eso tuvieron un beneficio. Sí, yo me refería que la ventaja de la equinoterapia es que el individuo se concentra entre el ser vivo, que es el caballo, y él. Entonces deja a un lado todos esos actividades o las influyentes que están alrededor, y por eso trabaja el caballo, y el ejercicio de la equinoterapia trabaja con la persona. Sí, Y de sí, ahí sí. se muere todo el estrés. Sí, 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 sí. La idea es esta. Claro. Gracias. Pablo, para que nos ayudes, a mí me gustaría que Gabriele nos profundizara un poquito de cuál es esa parte real de la profundidad y el largo plazo del mantenimiento en cuanto a la mejor situación de las personas que hicieron la equinoterapia. O sea, ¿cuáles son aquellos factores que hacen que en el tiempo perdure ese bienestar, por así decirlo, y esos niveles menores en cuanto a lo que es el cortisol y la ecuación con la serotonina? ¿Você entendió, Gabriele? Uma parte, uma parte. O que eu entendi, por que o estresse na ecoterapia... não, me traduz. Traduz. Me toca resumir y repetirlo. Dale, resumido. ¿Puedes decir? Olá. Puedes decirlo y yo lo traduzco. Ok. Sí, por favor. ¿Cuál es el beneficio en la equinoterapia que nos complementa un poco esa parte del por qué la larga duración del beneficio? Es decir, en cuanto a esa dosis menor en el cortisol y ese equilibrio con la serotonina. Tá. Ele está perguntando quais, na realidade, na ecoterapia, quais são os benefícios a longo prazo, não, relacionados com o cortisol e a serotonina. Bom, na verdade, o que a gente consegue... eu vou falar em português, Pablo, você traduz para ele, por favor. Vou tentar. O que a gente tenta fazer com a ecoterapia é justamente utilizar todos os fatores próprios do cavalo que ajudam a criar o estresse de uma forma positiva, de modo que o organismo possa aprender a como lidar com isso e liberar a serotonina. Foi? Tá, foi. O que na ecoterapia se faz, perdão, lo que se Qué buena traducción, gracias, Pablo. Me estoy confundiendo. Lo que se trata de hacer en la equinoterapia es buscar todos estos factores que producen el estrés y tratar de convertirlos a través de la serotonina para que en beneficio de la persona que la está practicando. De modo que el organismo aprenda a liberar la serotonina. Exactamente, eso. Ok, acá hay otra pregunta de Vero, te la voy a leer, Pablo, para que nos ayudes. Y Gabriele, ¿cómo hacían para cambiar
esas situaciones estresantes en las diferentes actividades para lograr realizar esas olas, ya que existe Bueno, aprendizaje en el tiempo. ahora es la técnica de la equinoterapia. Tienes que estudiar los individuos, lo que los estresa. ¿Sí? Por ejemplo, el caballo en libertad, el redondo. Bueno, pongo un individuo adentro y digo, debes hacer el caballo caminar. Son individuos que no tienen la vivencia con los caballos. La simple situación de estar en el mismo ambiente con un caballo en libertad ya es estresante para ellos. Tener que cumplir una orden de hacer el caballo caminar a la derecha sin utilizar nada de agresividad con ese caballo es estresante, porque tiene que descubrir cómo hacerlo. De modo que va a aprender a utilizar sus medios de raciocinio para cumplir una situación estresante. Una vez hecho, relaja. ¿Sí? Es un ejemplo. El spazzolar un caballo es relajante. No es spazzolarlo para limpiarlo, es spazzolarlo para estar junto con él. Es extremadamente relajante. Libera los feromonos, el calor, el contacto físico, la respiración del caballo, de modo que es una situación extremadamente relajante. Al mismo tiempo, dependiendo cómo lo pido para hacerlo, puede ser estresante y relajante alternadamente. Lo pongo en el establo junto con el caballo. Te doy una spátula y digo, spátula el caballo. Bueno, en el primer momento te parece muy fácil. Estás en un lado del caballo. Y te das cuenta que debes estar en el otro lado del caballo. ¿Cómo lo haces? Es el momento de estrés. Hasta que descubras cómo moverte alrededor del caballo para estar del otro lado. Una vez descubierto esto, vas a spazzolarlo. Después tienes que volver para el otro lado para poder salir. Buscar un caballo que está suelto en el pasto, en la pastaje. Tiene la cuerda en la mano, un caballo suelto y la incumbencia de buscarlo. Si estás estresado, el caballo no viene. Debes aprender a relajarte para buscar el caballo. ¿Sí? Son algunos de los ejemplos de ejercicios que se hacen. Mas no es solamente, miro acá, estaba pensando lo mismo, el vínculo afectivo. Sí, no es solamente el vínculo afectivo, es el estímulo del desafío que debes vencer. Una vez vencido un desafío, liberas la serotonina. ¿Cómo hacían para cambiar las situaciones estresantes? Sí. E os intervalos de tempo considerando calma que estou lendo acá, relacionado com o processo de neuroplasticidade, com o sucesso com aquele de recuperação física. Sí y no, es el proceso de aprendizaje de la liberación de los neurotransmisores. No es la neuroplasticidad, es la liberación de los neurotransmisores. Una persona que está acostumbrada a estar continuamente estresada, su organismo no sabe más cómo liberar la serotonina, desaprende. Solo libera cortisol. Debe reaprender a liberar los neurotransmisores correctos. Por esto que la equinoterapia funciona, el caminar funciona en más o menos.
Ya se entendí. Ya es exponer a las personas al estrés para que su organismo se autorregule. Sí, no es autorregularse, es aprender cómo regularse. Es un aprendizaje. Sin ese aprendizaje no se puede pensar que se puede mantener esto. Ok, lo que está respondiendo Gabriele es que dice Coti Núñez, que entonces es exponer a las personas a un estrés para que su organismo se autorregule, y de ahí la respuesta que ella manifestó. Sí, va a liberar, tener el estrés y aprende a buscar, bajar el estrés, liberar la serotonina, relajar. El problema es que las personas no aprenden, no saben más relajar, porque el estrés es continuado. Mesmo com o estresse continuado, o organismo necessita pausas, necessita parar, necessita fermar-se. Não, fermar é italiano. Detenerse. Sí, sí, gracias. Ese es un agradecimiento de Dago Valdés, que estás leyendo. Él tuvo el honor de que la clasificaras en Chile en marzo de este año y creo que el tema manifiesta que aquí el estrés y en la pandemia le ayuda mucho. Que feliz cumpleaños también te desea y por compartir. Gabriele, yo quiero que nos cuentes un poco sobre no solamente el resultado de este estudio, sino la siguiente parte o lo que sucedió después de esta investigación, digamos en Italia y en esos otros países donde han replicado tal cual tu estudio. Cuéntanos un poco de eso. Sí, se están aplicando. Aquí en Brasil lo apliqué continuamente con los profesores del ensino. Ahora debo recomenzar esto con los profesores que van a recibir de vuelta los alumnos post pandemia. Como se dice a un niño que no puede salir en la calle, que no puede encontrar sus amigos, que no puede ir al playground, que no puede salir. La mamá le dice, no sale porque vas a morir. No existe mucho más que se puede hacer para tener un niño adentro de la casa. Porque tienen que usar el tapabocas, porque si tiras el tapabocas vas a morir. Por tanto, vamos a tener muchos niños con estrés. Y el estrés no es normal para los niños. Su organismo no está preparado para esto. Ahora ya se piensa en la post-pandemia a largo plazo, que va a tener muchos problemas más. Mismo con la vacuna, vamos a tener el resultado negativo de todo ese estrés de un año. No solamente en las personas mayores, pero en los niños. De modo que todos que trabajan con la equinoterapia, es importante que se preparen para socorrer estos niños, estas mamás que están estresadas en casa. Ok, vamos a leer acá la pregunta de Gabriela Laker. Entonces podríamos decir que el despertar de diversos sentidos ante la dificultad y el desafío que le proponemos nos ayuda a salir del estrés. ¿Dónde estamos? Podemos decir que el despertar de diversos sentidos de el desafío. Opa, puló. Calma. Vuelve. Sí, no es salir de los estrés, administrar, saber cómo lidiar con el estrés.
estrés no se va, no. Existe, es algo real, es algo que existe, pero nuestro organismo necesita saber lidiar con esto. Pero mi duda es respecto de la actividad. ¿Hay alguna diferencia en la equinoterapia? Sí, cabalgar solamente es muy divertido, es muy bueno, pero la equinoterapia tiene los terapeutas que los caballos especialmente seleccionados para cada tipo de actividad, donde los desafíos son mensurables, los desafíos se pueden controlar. Simplesmente cabalgar no va a ser, es bueno, sí, obviamente es bueno, pero la equinoterapia es algo mucho más específico. ¿Qué más que tenemos? Opa, no. Acá. Vamos a ver si busco algo más acá. Vamos a darle la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Ahí Pablo nos ayuda. Sí, yo creo que la equinoterapia es, como lo dice Gabriel, es más allá de una simple cabalgata. Son ejercicios terapéuticos que nos van a ayudar a entender lo que nos rodea y a sacar ese estrés. Pero aquí cabe una pregunta, a ver si Gabriel nos las puede resolver. ¿Qué pasa con todas las personas que hacen las famosas cabalgatas y aparentemente sueltan el estrés? ¿Qué está sucediendo? Porque no hacen ejercicio de equinoterapia, no hacen los pasos de equinoterapia, sino cabalgan y cabalgan. Digo, porque yo lo he hecho, pero yo siento que no es lo mismo. Bueno, no necesito el Pablo ahora. Las personas del caballo son diferentes. Simples así. Aprendemos a convivir con el caballo y el caballo nos enseña cómo convivir con los otros. Esto nos torna extremadamente diferentes. Actualmente estoy encerrada acá hace 4 meses. Solo salgo para hacer las compras de la comida y estoy extremadamente bien conmigo porque acá vivo con los caballos. Estoy acá cercado de caballos por todos los lados. Si estuviera habitando en la ciudad, en un apartamento, en el departamento cercado de otros departamentos, creo que estaría, como se dice acá, maluca. Loca. Loca, exatamente. Algo que me deja muy bueno, muy bien, es que estoy con los caballos, estoy afuera en la campina con los caballos, de modo que está con los caballos está bien. Todos mis amigos que trabajan con los caballos están bien. Estoy acá leyendo de la Ingrid. Sí, gracias. Sí, sigue Ingrid, es esto. Ale, me gustaría preguntarle algo. Gabriel, buenas noches para mí. Es un placer escucharte y entiendo mucho lo que nos estás contando. Trabajo en equinoterapia, pero mi pregunta era específicamente para poder tener un peso más específico con respecto a que acá en Argentina, por ejemplo, no nos están autorizando a dar clases de equinoterapia.
Y yo veo que lo que nos estás presentando es más que un beneficio, no solamente para la gente que va a montar, sino para la familia, el entorno en sí, el beneficio de la equinoterapia. Ya que vamos a tener el privilegio de poder tener tu presentación, me gustaría que nos des tu palabra con respecto a la importancia de por qué equinoterapia y no cabalgata en sí. Más allá que yo sé que profesionales de la salud nos ayudan a poder eliminar ese cortisol que este estrés nos está provocando, digamos, ¿no? Era por eso mi pregunta de la diferencia de equinoterapia con las cabalgatas, porque hay mucha creencia que por el solo hecho de tocar el caballo o estar al lado del caballo, ya nos sanamos o nos curamos. Era por eso, justamente. Sí. Bueno, mira, deja ver si comprendí todo. Bueno, acá también durante 4 meses que no fue permitido el trabajo con la equinoterapia, pero a los pocos estamos retornando con todos los cuidados necesarios. Poca gente, shield, tapabocas, alcohol, bueno. El protocolo. El protocolo, que no es tan simple tenerlo con los caballos. El shield para los caballos es algo, como se dice, surreal. Te miran, el reflexo para los caballos no es bueno. De modo que no utilizo el shield. Mantengo la distancia social adecuada, trabajo con menos personas, número pequeño de personas a la vuelta, con la distancia, la proximidad es con el caballo. No es tan difícil de hacerlo. El difícil es convencer a las personas que no es peligroso venir a nuestros sitios. Estamos afuera, sol, ar, tenemos todo para estar bien. Y no necesitamos tocar las personas, no necesitamos estar muy cerca de las personas. Es importante que ellas estén cerca de los caballos. Sí, tal cual. Por eso es importante tu expresión, tu experiencia con respecto a esto. Y bueno, también esto es nuevo para todos y no se sabe qué puede pasar. Entonces, por ahí hay mucha precaución y bueno, es importante tu investigación. Sí, esa precaución tenemos que tener, pero si trabajas con una persona a la vuelta, mantienes la distancia, el tapabocas, es prácticamente imposible el contagio. Estamos afuera. Es difícil cuando estás adentro de una habitación con más personas. Sí, tal cual. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta, algún comentario? Alejandro, les voy a mandar ahora al grupo una noticia que salió publicada esta mañana en el diario El Día, de aquí de la ciudad de La Plata, que hay una investigación en curso que piden testear a las mascotas de las personas que tuvieron coronavirus por la supuesta transmisión del coronavirus a los animales. Ahora se las voy a mandar, la estoy buscando en mi celular, es de esta mañana la noticia, y quería preguntarle a Gabriele si ella tiene algún dato, algún conocimiento que el coronavirus se pueda transmitir a los caballos. No tengo nada respecto de esto. Tengo hablado con muchos veterinarios
pero no existe histórico de coronavirus en los caballos. Y la transmisión caballo a las personas, a los caballos, no existe histórico a esto. Bien, aquí estamos trabajando en los protocolos, como decía recién Marcela. Hola, Marcela. En los protocolos para volver a la actividad, porque es cierto que muchas familias de nuestros alumnos nos están pidiendo desesperadamente que los chicos puedan volver a la pista. Esta noticia de hoy me sorprendió mucho. Te la voy a mandar a Alejandro para que te la envíe, porque sería otro motivo de alerta sobre cómo volver a la actividad, ¿no? La equinoterapia con los niños discapacitados no volvió, no estoy haciendo en el momento, justamente porque no es posible trabajar con los niños en la proximidad. De modo que estoy trabajando con personas adultas y mayores, donde se puede decir lo que debe hacer, no es necesario estar muy cerca. Y manteniendo los protocolos. Sí, sí, estamos todos a la expectativa de poder volver a la actividad. Gracias, Gabriele. Y esperamos volver a tenerte en algún momento en Argentina como clasificadora, porque todavía en Argentina no se han hecho cursos para clasificadores locales. Estamos tratando también de que haya cursos de clasificadores, entonces... Sí, es importante, es importante. Sí. Es muy importante que... Ok, ¿alguien más que quiera participar con una última pregunta, un último comentario? ¿Cómo estás, Alejandro? Francisco Aguilar, ¿cómo te va? Muy bien, Francisco, adelante. No, más que una pregunta, a lo mejor un aporte quizás idiomático. En la traducción a veces es complicado explicar algún concepto, y yo lo que vengo escuchando es que hay como una dificultad idiomática en explicar un concepto que a lo mejor puede venir bien. En el ejercicio físico, por ejemplo, se supone que algo es, por ejemplo, un estímulo puntual que uno hace 1 o 2 veces, pero cuando uno hace un ejercicio medido, un ejercicio planificado, un ejercicio con determinada cantidad de estímulos periódicos, lo que va generando es una adaptación en la persona que realiza el ejercicio, ¿verdad? Entonces yo quería preguntar si lo que ella está queriendo referir en cuanto al manejo del estrés es esto, ¿no? Es generar en la persona una adaptación a poder manejar mayores niveles de estrés con éxito, ¿no? Y poder equilibrarlos. Creo que la palabrita que puede aportar un poco es esto de generar adaptaciones. ¡Socorro, Pablo! Pablito, help me! Disculpa, ¿eh? ¿Se entendió? ¿O... por la velocidad para ella creo que no, obviamente es un no. Muy rápido, muy rápido. Entonces, si quieres, le puedes hablar nuevamente muy despacio y realmente puntual en lo que, en la palabra y apreciación que quieres hacer. Bien, perfecto. Lo que tú nos estás diciendo en cuanto al manejo de estrés es que lo que se intenta es generar una adaptación en el individuo a poder manejar mayores niveles de estrés con éxito. ¿Sería ese el concepto, generar una adaptación en la persona? Sí, pero no solamente por el movimiento físico, es por el desafío intelectual de manejar la situación. Sí, perfecto, perfecto. ¿Era esto? Sí, sí, era simplemente ver si era compatible con el concepto de adaptación. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Gabriele, muy amable, que sigas disfrutando tu cumpleaños. Bueno, por el momento vamos a dejar acá, vamos a detener grabación.